Hola, muy buenos días a todos. Feliz viernes, viernes 31 de marzo, último de marzo, y esta es la octava entrega de los vídeos en los que contestamos a vuestras preguntas. Estoy personalmente muy contento porque la semana pasada ya sabéis que hubieron pocas consultas por el canal de YouTube, sí que por el de Facebook y por la página web, pero hubieron pocas consultas en el canal de YouTube. Y esta semana ha sido un éxito, ha habido más de 12 preguntas y voy a intentar contestarlas a todas ellas. Por ello os doy muchas gracias a todos aquellos que habéis preguntado y os animo a aquellos que no lo habéis hecho a que preguntéis, porque ya sabéis que sin vuestras preguntas esto no sería posible. Y además, con vuestra pregunta podéis ayudar a otras personas que están en esa misma situación que vosotros. Además de ayudaros a vosotros, ayudáis a los demás. Vamos con las preguntas ya en concreto, porque hay bastantes y me gustaría contestarlas a todas. La primera nos lo hace Javier, nos dice: enhorabuena por vuestros vídeos y gracias por vuestras explicaciones tan excelentes, dais confianza y una buena sensación profesionalmente hablando. Muchas gracias, Javier. La pregunta es la siguiente: si una persona está cobrando una paga por incapacidad total, por enfermedad, pero debería haber sido por accidente, ya que es por una lesión en la espalda, resultado de trabajar en la construcción, levantando andamios, haciendo esfuerzos y demás. Nos pregunta si se podría reclamar por accidente si ya se está cobrando hace 4 años esa paga por la Seguridad Social. Si es así, ¿qué consecuencias podría tener para esta persona con la Seguridad Social? Bien, la respuesta es que no, Javier. Si te dieron una resolución y no impugnaste esa resolución y se reconoció por enfermedad común, ahora no puedes pretender que sea por accidente de trabajo. Y eso es porque quien tendría que pagar por accidente de trabajo es una mutua de accidentes de trabajo. Y la incapacidad temporal de la que tenía que haber venido precedida, esa incapacidad permanente por accidente, debería tener esa contingencia de accidente de trabajo. Por lo tanto, la respuesta es que no se puede cambiar ahora esa determinación de contingencias para cobrarla en lugar de enfermedad común por accidente de trabajo. No nos dices por qué la quieres por accidente de trabajo. Si nos lo dices, podemos mirar a ver si se puede solucionar el problema que tienes, pero en principio ya te digo, si se dio por enfermedad común, ahora no se puede cambiar. La siguiente pregunta nos la hace Dora Inés, nos dice: hola Marta, le hace la pregunta en un vídeo de mi compañera Marta, dice: me duelen muchísimo diferentes dedos de las manos, tiene artritis, dice, y me limitan en mi actividad laboral actual. No he tenido bajas por ello, pero me lo paso fatal. ¿Hay posibilidades de que se me conceda una pensión por incapacidad permanente? Pues bien, en este caso hemos de tener en cuenta primero, Dora, que normalmente requieres unas bajas previas, es decir, cualquier enfermedad o lesión que sea susceptible de tener una incapacidad permanente, las limitaciones, el dolor que tienes te tendría que haber provocado normalmente tener una incapacidad temporal previa. A veces no es necesario, y que una lesión o una enfermedad está totalmente consolidada y no es necesario coger una baja, como os hemos dicho en muchas ocasiones, pero siempre es recomendable porque ayuda también al hecho de poder solicitar la incapacidad. Lo más importante, como siempre, es que puedas tener informes de traumatólogo, del reumatólogo, en el que hagan constar ese proceso y que digan qué dificultades tienes, ¿vale? Entonces, lo importante es que con pruebas objetivas, con resonancias, con TACs y demás, puedas tú acreditar cuáles son las lesiones que tienes en esos dedos. Por lo tanto, te diría que pidas un informe al especialista en el que haga constar tu estado actual, y a partir de ahí se puede valorar si solicitar o no una incapacidad permanente. Como es por las manos, también me imagino que sería para solicitar una incapacidad permanente total, es decir, que no puedes hacer tu profesión, pero sí otras. No nos dices en tu pregunta qué profesión es, pero eso también tendrá mucha importancia, si requieres de las manos de forma continua en tu trabajo para que te puedan reconocer esa incapacidad permanente total para tu profesión habitual. La siguiente pregunta nos la hace Ana Ilsa. Nos dice: tengo 48 años y diagnosticada de fibromialgia desde hace 7, un glaucoma agudo cerrado, la rodilla es fatal y sobre todo mucha fatiga. ¿Qué puedo hacer para pedir la invalidez o no tengo derecho porque soy joven? La edad, en este caso, Ana, tienes que tener en cuenta que la edad no es un factor relevante a la hora de conceder una incapacidad permanente. Lo importante es las limitaciones funcionales, es decir, cómo nos afecta la enfermedad o lesión que padecemos. La edad nunca será un factor determinante para el reconocimiento o no de una incapacidad permanente. ¿Qué es lo que pasa? Que asociado a una edad se tienen una serie de requisitos que cumplir. Es decir, si es por enfermedad común, como es las enfermedades que nos comentas, cuantos más años tienes que haber cotizado para poder acceder a la prestación. Por lo tanto, es más difícil. Entonces, el hecho de que tengas 48 años y seas joven
no es una variable importante a la hora de valorar una incapacidad permanente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como en el vídeo anterior decíamos a Dora, lo que tienes que hacer es solicitar informes a los especialistas. Nos hablas de fibromialgia y demás, pues tendrías que pedir al reumatólogo o al internista un informe para ver cuál es tu estado actual, y también nos decías que tenías glaucoma y las rodillas mal. Pues si tienes glaucoma también tendrías que hablar con el oftalmólogo para que te hiciera un informe y hiciera constar si es bilateral en los dos ojos o solo en uno, qué agudeza visual tienes, es decir, qué capacidad tienes de ver. Y también de las rodillas, si dices que estás muy mal, también pues solicitar al traumatólogo un informe o hacerte las pruebas exploratorias complementarias necesarias, es decir, una resonancia magnética o un TAC, para ver cuál es el estado de tus rodillas. Cuando tengas toda esa información, lo que tienes que hacer es valorar en conjunto si puedes solicitar o no algún tipo de incapacidad. Como en el caso anterior también te digo que dependiendo también de la profesión podrías o no acceder a una incapacidad permanente total para tu profesión, o incluso si las lesiones y las limitaciones que tienes son graves, podrías incluso acceder a la incapacidad permanente absoluta. Por lo que a priori te diría, primero valoramos informes y luego si se puede o no solicitar una incapacidad permanente. La siguiente nos la hace Teresa Moreno. Nos dice: me operaron de la mano derecha de rizartrosis y llevé papeles médicos donde dicen que sería aconsejable que me cambiaran de puesto. Y no me cambian, porque dice el jefe que a él no le va a decir un médico dónde me tiene que poner. Y trabajando como puedo en el mismo puesto, recibo un golpe en la mano operada. Y la mutua me dice que no puedo seguir trabajando en el mismo sitio y ellos no pueden hacer nada si el jefe no me quiere cambiar. ¿Qué hago? Pues lo primero que tendrías que hacer es informarlo a Inspección de Trabajo. En este caso, Tere, si haces una solicitud de inspección de trabajo, podrías también solicitar que la misma inspección de trabajo te derive a medicina, salud laboral, ¿vale? Y entonces en salud laboral hay unos doctores que son públicos, ¿vale? Que trabajan para la administración y que lo que hacen es valorar si estás apta o no para ese puesto de trabajo, cuáles son las funciones de tu puesto de trabajo. Y ahí hay unas recomendaciones. Si el empresario no te recoloca o no te despide de forma objetiva, por un despido de ineptitud sobrevenida, que quiere decir que tú no puedes hacer tu trabajo, quedarías facultada para solicitar el despido. También puedes tú, por tu parte, solicitar que el contrato se extinga por incumplimiento del empresario. Pero antes de hacer esta solicitud de despido, ¿no? De extinción, esta solicitud de extinción del contrato de trabajo por incumplimiento grave del empresario, necesitas tener esas pruebas que acrediten esto. Por lo tanto, yo lo que haría es informar a Inspección de Trabajo, por otro lado, pasar por salud laboral, para que te puedan hacer un informe diciendo ellos que no puedes hacer tu trabajo, o en el negado supuesto, este informe de la mutua también te puede servir, y si todo esto no es suficiente para que el empresario recapacite y te recoloque en otro trabajo o te despida por ineluso sobrevenida, entonces es ahí cuando te quedaría esa última opción de presentar una demanda contra el empresario solicitando al juez que extinga tu contrato de trabajo porque el empresario incumple en sus obligaciones y te está mermando tu salud. Vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Adrián. Nos dice: hola, buenas, a mi madre le han dicho en la empresa que puede jubilarse y en la Seguridad Social le han dado dos opciones. La primera, jubilación voluntaria con 60 años, 2 años al paro, 1 año sin cobrar y encima pagando la cotización. Deducción del 12%, nos dice. La empresa la indemnizaría al menos para compensar ese año. Y segundo, esperar hasta los 65 años. Serían casi 300 euros más. Me gustaría saber qué estrategia podría tomar para acercarse en la medida posible a la segunda opción y que salga lo mejor posible tras 46 añazos, nos dice, cotizados. Solo se me ocurre que le harían un despido o incluso coger una baja larga. Cualquier aportación sería bien recibida. Gracias. A ver, para valorar la jubilación, lo importante siempre es que una posible jubilación anticipada se tiene que hacer con esa comparación con la jubilación ordinaria. Nos dices que hay unos 300 euros de diferencia. Lo primero, que el cálculo sea correcto. Valorar siempre que en la jubilación anticipada tengamos todos los requisitos, que hay la ley antigua, la ley 27 de 2011 o la nueva ley. Valorar cuál sería la ley aplicable en nuestro caso y esto tenerlo muy claro. Por lo que comentas, lo normal es que esté ya en el supuesto de la nueva ley. Lo que también se tiene que valorar, y es muy importante, es que has de tener claro que ponías un supuesto de decir que la despidan o que coja una baja médica. No sabemos el estado de salud de tu madre, Adrián, pero claro,
La baja médica no es algo que puedas escoger, sino que tienes que cumplir una serie de requisitos para poder estar en esa situación de incapacidad temporal de baja médica. Por lo tanto, deberíamos valorar cuál es el estado de salud de tu madre. Y por último, la opción del despido es una cosa que es solo el empresario el que puede hacerlo. Por lo tanto, hay unas causas muy tratadas para que puedan despedirte y la negociación con el empresario quedaría simplemente a esa posibilidad de que se pudiera luego jubilar de forma anticipada con el convenio especial que nos decías. Por lo tanto, el estudio se tiene que hacer, lo que haría yo es solicitar las bases de cotización de los últimos 25 años de tu madre, valorar qué es lo que le quedaría en cada una de las circunstancias de la jubilación anticipada y ver si el empresario puede utilizar algún tipo de despido que saliera favorable en este caso para no tener una pérdida tan grande en el momento de la jubilación anticipada. Descartaría lo de la baja médica si no está en una situación grave tu madre que la pueda coger, porque si no, como mucho, lo que va a conseguir es que le den el alta en un periodo breve de tiempo. Y en cuanto al despido, siempre importante que el despido sea objetivo por parte de la empresa, que no sea un despido disciplinario y demás. Vamos con la siguiente pregunta, es de Mónica Cazorla, nos dice: hola y ante todo gracias a ti por preguntar, necesito saber urgentemente respuestas sobre este caso. He estado de pareja estable desde 1991 hasta el 99 aproximadamente, teníamos intención de casarnos y tuvimos hijos en común. Durante este periodo él cogió un camino malo de adicciones y llegó a malos tratos hasta convertirme en una mujer maltratada. Tuvimos que separarnos por malos tratos, tuve que denunciarlo varias veces. Al final tuvo que ingresar en un centro de desintoxicación durante 5 años. Cuando salió, al poco le diagnosticaron cáncer y falleció. De esto hace 5 años. ¿Tengo derecho a viudedad, aunque no estábamos inscritos como pareja de hecho, ya que debido a las circunstancias estábamos separados? Gracias. Uno de los motivos que hay para poder solicitar la pensión de viudedad es que estés casada o de pareja estable. Y en la ley también exige que tengas una pensión compensatoria en el caso de gente que esté separada. En este caso estabas separada legalmente, pero como tienes un caso de malos tratos, si hubo una sentencia por esos malos tratos, podrás solicitar igualmente la pensión de viudedad. Por lo tanto, lo que tendrías que hacer es ir a la Seguridad Social, pedir cita, solicitar esa pensión de viudedad adjuntando la sentencia en la que condenaban a tu expareja como persona de violencia de género, que por esos malos tratos, por esas lesiones o por ese acoso que tuvo hacia ti, pues lo condenaron por malos tratos. Si tienes esa sentencia de violencia doméstica, puedes solicitar la pensión de viudedad. Vamos con la siguiente. Victoria Nogales: hola, soy Victoria, 51 años, tengo artritis reumatoide desde los 12, me concedieron una minusvalía del 65% con algo menos de 30 años. Jamás pude trabajar hasta que empecé con los biológicos y ahora son 12 años los que llevo trabajando con un contrato de 6 horas. Estoy de administrativa en un hospital. Mi trabajo consiste en estar de cara al paciente para reprogramar visitas y probablemente atender a centralita. Últimamente los brotes que me dan son más seguidos y las bajas más largas, 2 por año de 1 mes y medio cada una. Mis manos se van deformando y cada vez tengo más dolor. Codos con desgaste evidente de afectación articular, artritis, cervicalgia grave, etc. Empeora a lo largo de la mañana. ¿Qué probabilidades tengo de poder acceder a una incapacidad? Gracias. Bien, Victoria, en este caso tienes ya el tratamiento biológico, siempre lo hemos comentado esto, en la artritis reumatoide en la incapacidad permanente se puede solicitar siempre, pero la viabilidad mayor es cuando ya hemos agotado todo ese periodo en el cual los corticoides ya no nos sirven, el tratamiento que hacemos por la isocortisona de estos corticoides y ya no nos sirven y los brotes nos aparecen incluso con mayor frecuencia, como te pasa a ti. Ya has iniciado esta tanda de biológicos, que me imagino que por los años que hace pues estarás utilizando varios tratamientos y no te van funcionando, es decir, son refractarios, cada vez funcionan menos y aparecen más. Estás ya en ese momento en el que puedes valorar la solicitud de la incapacidad. Por lo tanto, yo lo que te recomiendo es que tengas informes en el que el especialista te haga constar el número de brotes, la afectación que tengas, es decir, nos dices bastante detallado dónde es esa afectación, sobre todo a nivel de codos nos dices, a nivel cervical grave, pues ver esa afectación, si es importante también a nivel de manos, de rodillas, de piernas, pues que te hagan un informe y con ese informe sí que entiendo que
solicitando una incapacidad temporal o una baja médica antes, que es nuestra recomendación, primero coges la baja y a partir de ahí valores el solicitarla, pero entendemos que sí que estarías en posibilidad de solicitar una incapacidad permanente, como mínimo total para tu profesión habitual, pero seguramente sería en grado de absoluta. La siguiente pregunta nos la hace Alfredo. Nos dice: hola, muchas gracias por vuestra información. Soy Alfredo, tengo 57 años, llevo 9 meses de baja y estoy despedido, o sea, sin trabajo. Estoy cobrando la baja por la mutua de trabajo y a la espera de pasar el tribunal médico. Mi baja es por recaída por problemas de vértebras lumbares. Padezco dolor lumbar que se irradia a las piernas y junto a esa dolencia se añaden vértigos, dolor cervical. Según las pruebas como resonancias, no dan el daño suficiente como para categorizar la enfermedad como grave. Si el tribunal médico me diera el alta, en mi caso y con mi edad, si no encuentro trabajo, ¿cómo tendría que jubilarme anticipadamente? Tengo cotizados 35 años y medio, de los cuales 20 son como autónomo. ¿Tendría que esperar hasta los 61 o qué debería hacer? Mi mujer trabaja pero no tiene contrato fijo, tiene contratos temporales. Muchas gracias. Bien, Alfredo, lo primero, en este caso estamos hablando de una pensión contributiva. Por lo tanto, la situación de tu esposa, de tu mujer, no tiene ninguna importancia. Lo segundo, para poder jubilarte de forma anticipada es necesario que tengas 61 años. No podrías acceder a la jubilación de ningún otro tipo, pero para que accedas a la jubilación a los 61 años es necesario que la empresa te despida. Te puedes jubilar a los 63 si, en tu caso, si es voluntaria, ¿vale? Si no provienes de un despido, pero si proviene de un despido sería a los 61, es decir, si tú directamente dejas el trabajo hasta los 63 no podrías. Por las patologías que tienes, es posible que te reconozca una incapacidad permanente, la Seguridad Social, el Tribunal Médico, cuando lo pases. Lo que pasa es que aquí no nos dices cuál es tu profesión y eso sería una cosa bastante relevante. También cuál fue el motivo del despido, si tuvo que ver con estos problemas que tienes importantes. Entonces, a partir de ahí es valorar si te pueden reconocer una incapacidad permanente o no. El hecho que sea por accidente de trabajo te lo dificulta un poco más, porque las mutuas suelen poner más trabas para el reconocimiento de incapacidades, pero se trata de valorarlo y a ver si puedes tener suerte y te reconocen esa incapacidad permanente, y en todo caso que sepas que es muy importante que estés inscrito siempre como demandante de empleo, que si te agote el paro siempre tienes que estar inscrito como demandante de empleo para luego poder solicitar la jubilación anticipada a los 61, aunque no cobrarás nada, sí que cobrarías en tu caso por la edad que tienes 426 euros cuando se te agote el paro, pero siempre inscrito como demandante de empleo para los 61 poder solicitar la jubilación anticipada. La siguiente pregunta nos la hace Alejandra, nos dice que nos pregunta en concreto si una pensión no contributiva por enfermedad común, por discapacidad de nacimiento, se pierde al emprender un negocio autónomo, se pierde al trabajar en lo que la discapacidad permita. Pues bien, una pensión no contributiva se pierde siempre que tengas unos ingresos superiores a un mínimo. Es alrededor de unos 5.700 euros, depende de las personas que vivan en el domicilio familiar, pero siempre que se tiene ingresos por cualquier otro tipo de actividad, esa pensión no contributiva se pierde, ¿vale? Distinto es una pensión contributiva, una incapacidad permanente. Si tu grado permite el trabajo y son cosas que son compatibles con tus lesiones, siempre hemos dicho que hay compatibilidad entre el trabajo, ya sea autónomo o por cuenta ajena, autónomo en régimen general, se puede compatibilizar con el trabajo. Pero una contributiva, como es un subsidio que te ayuda porque estás en una situación penosa, no permite ser compatible con el trabajo, ¿vale? Es un subsidio no contributivo que es incompatible con el trabajo o con la obtención de otras rentas, derivadas de ser autónomo, trabajador, etc. Blas Romero nos pregunta en qué ocasiones se puede solicitar la atención médica por la mutua laboral que no son por accidente ocasionado directamente de trabajo. La respuesta es la siguiente: hay muchas mutuas de accidentes de trabajo que no solo cubren las contingencias de accidente de trabajo, que es lo que nos dices aquí, es decir, si una persona tiene un accidente de trabajo, pues deberá ir a la mutua de accidente de trabajo que le preste la asistencia sanitaria. Pero también hay otras mutuas, la gran mayoría de ellas, que cubren lo que son las contingencias comunes. Es decir, que tú estás de baja por enfermedad común, no tiene nada que ver con el trabajo, y como está cubierta esas contingencias comunes por una mutua de accidentes de trabajo, pues también será esta mutua de accidentes de trabajo la que nos va a hacer la asistencia sanitaria. Es decir, en ese caso puedes ir a que te hagan la asistencia sanitaria la mutua de accidentes de trabajo. También tendrás derecho igualmente, porque estás cotizando, a ir a la pública, a ir al Sistema Nacional de Seguridad Social, nuestro de salud. Pero si están cubiertas las contingencias comunes por parte de una mutua,
podrás ir a esa mutua. Esto lo sabrás y te lo dirá el empresario. El empresario tiene la obligación de decirte cuál es la mutua de accidentes de trabajo para contingencias profesionales y también para contingencias comunes. Por lo tanto, si tiene cubierta la empresa las contingencias comunes con una mutua, entonces podrás ir a esa mutua que te asista. Y así vamos con la última pregunta, nos la hace Rafael. Nos dice: hola Javier, tengo el mismo problema que tú, con la diferencia de que a mí me la concedieron por enfermedad común. Después de 7 o 8 años montando andamios, 24 meses de baja, una operación con placas, tornillos como arreglo de las 2 hernias discales y una lumbalgia crónica. Yo creo que la tenían que conceder por enfermedad profesional. También tengo las mismas dudas que tú. Bien, esta es la pregunta que nos ha hecho, la primera pregunta que nos hacía Javier, y que era sobre si una persona tiene reconocida una incapacidad permanente por enfermedad común, o sea, que el origen es enfermedad común, si pasado el tiempo, en el caso anterior eran 4 años y creo que aquí también son varios años más tarde, se puede transformar a accidente de trabajo. Ya hemos dicho en la primera respuesta que no es posible. Esa sentencia o esa resolución de la Seguridad Social es firme y se tenía que haber hecho en su día la revisión o la impugnación para decir que era accidente de trabajo o enfermedad profesional. Con el tiempo lo que no se puede hacer es pretender que se modifique eso. Por lo tanto, la respuesta es que no se puede hacer. Hasta aquí el vídeo de hoy contestando vuestras preguntas. Muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado, porque realmente ha sido un éxito. La semana que más preguntas ha habido, 12 preguntas. El llamamiento que hice la semana pasada parece haber funcionado. Os insisto, hacednos todas las preguntas. Hoy os hemos hecho muchas más de la normal, las hemos contestado absolutamente todas porque estamos muy contentos y queremos que siga así. Por lo tanto, el principal canal de hacer las preguntas es YouTube. Las podéis hacer también en Facebook o en nuestra página web, en los artículos de la web, pero insistimos que, dado el volumen que hay ahora de consultas y demás, las vamos a contestar con prioridad, todas las que sean mediante YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Feliz fin de semana, que vaya bien.